Bienvenidos a esta tercera clase de manejo de contaminantes 2. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de las propiedades del suelo. La semana pasada vimos las propiedades físicas y las propiedades biológicas del suelo y hoy vamos a ver las propiedades químicas del suelo. En concreto, respecto a estas propiedades químicas del suelo, nos vamos a centrar primero en ver cuál es la importancia de la arcilla en esa química del suelo, que tiene un papel importante en el siguiente aspecto que vamos a ver, que es la capacidad de intercambio catiónico. Veremos también un poco el pH del suelo, aunque ya sepan el concepto de pH, pero vamos a ver la importancia en el suelo. Y por último hablaremos de los macro y micronutrientes. En primer lugar, comencemos aclarando cuál es la importancia de la química en el suelo. Esta se debe principalmente al papel que juegan tanto en la nutrición de las plantas como en la fisiología microbiana y en la fisiología vegetal. Y muy importante, debemos tener claro que la interacción entre las características químicas, las características físicas y las características biológicas que vimos la semana pasada determinan cuál es la salud del suelo y la fertilidad en el caso de que sean suelos productivos. Pero la salud nos interesa porque cuando remediamos un suelo, cuando trabajamos por eliminar una contaminación de un suelo, no solo nos debemos contentar con eliminar el contaminante, sino con restituir las propiedades tanto físicas como biológicas y también químicas, porque esto va a determinar que la interacción entre ellas tres produzcan un suelo saludable, que es lo que nos interesa recuperar. Para entender cómo funcionan las propiedades físicas del suelo, en primer lugar tenemos que explicar qué es la arcilla en la química del suelo. Esta arcilla procede de una roca sedimentaria y está constituida por agregados de silicato de aluminio hidratados, ¿de acuerdo? Esa es la definición de la arcilla, el origen químico de la arcilla. Estas arcillas proceden de la descomposición de rocas que tienen feldespato, ¿de acuerdo? Entonces, las arcillas pueden presentar distintas coloraciones según las impurezas que tengan. Todas vienen de esa descomposición de las rocas sedimentarias con desilicatos de aluminio hidratados, ¿de acuerdo? Pero obviamente no son en estado puro, siempre cuando son en estado puro son blancas y es la caulinita, pero pueden tener otros compuestos de la descomposición de otras rocas que estuviera junto a la roca madre originaria. Por ejemplo, pues puede tener colores rojos anaranjados, como aparecen ahí, colores más ocres, ¿de acuerdo? Y esto también determina la plasticidad que va a tener cuando se mezcla con el agua, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser un componente muy duro cuando se somete al calor. De manera que es la base fundamental de la arcilla. Aquí, por ejemplo, en la costa, pues saben perfectamente toda la historia precolombina que tenemos y la cantidad de restos arqueológicos que hay hechos con arcilla, que es gracias a estas capacidades que tenemos de la plasticidad al mezclarlo con agua y de la dureza al someterlo al calor de estos compuestos procedentes de rocas sedimentarias que son silicatos de aluminio hidratados. ¿De acuerdo? Ahí en la imagen tienen algunas de ellas. Como les he dicho, la blanca, la caulinita, bien, la montmorillonita, esas son las arcillas expansibles, que también son bastante frecuentes aquí en la costa. Y aparte de eso, las arcillas, aparte de esta estructura como tal, tiene otra característica importante que vamos a ver a continuación. La arcilla juega un papel fundamental en la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo, que es una propiedad química muy importante de los suelos. Esta capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo de retener y aportar nutrientes de carga positiva. Recuerden, estos son los cationes, ¿de acuerdo? Están los aniones y los cationes. Todos ellos son iones, cationes positivos, aniones negativos. Bien, dicho de otra manera, en términos cuantitativos, la capacidad de intercambio catiónico es la suma de esas bases, ¿bien? De esos cationes, el de potasio, magnesio,
calcio, sodio e hidrógeno. Así es como se cuantifica la capacidad de intercambio catiónico. Pero ¿cómo funciona esa capacidad de intercambio catiónico? Bien, pues este intercambio catiónico se lleva a cabo a través de las partículas más pequeñas del suelo, que son las arcillas, los minerales y el humus, en un estado de disolución parcial en el agua del suelo que se conoce como complejo arcillo-húmico, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde entran en juego las arcillas que les he comentado y el humus del que hablamos la semana pasada. Este complejo arcillo-húmico es fundamental para el intercambio catiónico. Y lo que sucede es que existen partículas pequeñísimas llamadas coloides. Coloides, que son minerales cristalinos como las arcillas, que tienen carga eléctrica negativa en la superficie. Es decir, esas partículas de arcilla que hemos descrito anteriormente son fundamentales porque tienen carga eléctrica negativa, ¿no? Y forman parte de los coloides, ¿no? Son un tipo de coloides, de minerales cristalinos. Recuerden, coloides son minerales cristalinos, como las arcillas, que tienen carga eléctrica negativa. Y estas cargas eléctricas son muy bajas, en realidad no se perciben, pero son suficientemente fuertes para que los coloides retengan los nutrientes más importantes que tienen carga eléctrica positiva, que son los que hemos mencionado antes: calcio, magnesio, potasio, calcio. ¿De acuerdo? De manera, estos coloides con carga eléctrica negativa retienen los minerales con carga eléctrica positiva. En esta figura pueden ver ahí como en pequeño detalle, en la parte de la derecha, pues en la esquina, bueno, el extremo de abajo, en el lateral derecho, pueden ver esas cargas negativas, que son los aniones de las arcillas, como esas cargas negativas están unidas a los cationes de hierro, el ion amonio, aparece ahí, el manganeso, de manera que están retenidas en esa arcilla. Entonces, en esta parte hay agua, hay aire, hay ácidos húmicos con esas partículas de arcilla, y los aniones retienen a los cationes, y dependiendo de la concentración de otros minerales, dependiendo del pH que haya, dependiendo de la cantidad de agua que haya, se producen reacciones químicas y ese intercambio catiónico que ayuda a que las plantas puedan absorber esos minerales. Por ejemplo, cuando se añade un fertilizante al suelo, como el potasio, pues ¿cómo funciona esto? Pues una porción del elemento queda en la solución del suelo de manera inmediata y queda disponible para que las plantas lo absorban, mientras que el resto participa en ese intercambio de bases y permanece en el suelo incorporado a los coloides hasta que, según van cambiando las concentraciones de distintas bases, pues se va absorbiendo o no por las plantas. Uno de los ejemplos más simples y también muy conocido y útil, porque se utiliza mucho en agricultura, es aquel que consiste en la neutralización de la acidez, es decir, en eliminar el pH del suelo, en bajar, en corregir el pH del suelo. En esta figura podemos ver esas partículas de suelo con esas cargas negativas, ¿no?, que son las partículas coloidales, que están reteniendo las partículas de hidrógeno, los cationes de hidrógeno, que son los que su concentración me determinan el pH del suelo. Cuando tengo mucha concentración de estos iones de hidrógeno y quiero yo bajarla, lo que hago es que añado carbonato cálcico o caliza o cal, ¿no?, se puede llamar así, pero es carbonato cálcico, y esto lo que hace es que tiene una reacción química en la cual el calcio se libera al unirse el oxígeno con el hidrógeno, produciendo agua y produciendo también dióxido de carbono. De manera que así consigo disminuir la cantidad de iones de hidrógeno y, por lo tanto, bajar el pH. Entonces, de esta manera se puede ver cuál es esta reacción y cómo se produce ese intercambio catiónico, consiguiendo de esta manera descender ese pH del suelo. El pH del suelo, pues vamos a verlo en la siguiente imagen.
La acidez del suelo o el pH del suelo, como ya sabéis y como acabo de decir también, es la concentración de iones de hidrógeno y nos indica si un suelo es más ácido o más alcalino, ¿de acuerdo? Nos interesa en esta asignatura porque es el indicador principal para conocer cuál es la solubilidad y la movilidad de muchos constituyentes del suelo, como por ejemplo los nutrientes, pero también lo que nos interesa a nosotros, como los contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. ¿De acuerdo? Este pH es fundamental para ver cómo de solubles son y cómo de móviles son estos contaminantes inorgánicos. Así que tenemos que tener muy en cuenta siempre cuál es la acidez del suelo. Si yo tengo una contaminación por arsénico o por plomo, la acidez del suelo me va a ser fundamental para controlar cuál es la movilidad de estos metales pesados y cómo voy a poder tratarlos y de qué manera voy a conseguir remediar la contaminación. La movilidad del suelo entonces está fuertemente condicionada por el pH del suelo porque este condiciona la absorción de los metales pesados. Y fíjense que he dicho y escrito absorción, no absorción con B. Bien, absorción con D. ¿Sí recuerdan lo que es con D? La diferencia entre absorber y adsorber. Bueno, pues venga, se lo voy a recordar yo. Absorción es cuando un compuesto entra dentro de otro, digamos así, lo absorbe, y adsorción con D, del que estamos tratando, es la capacidad que tiene un compuesto de adherirse, de pegarse, digamos, a otro. Bien, entonces el pH condiciona esa capacidad que tienen los metales pesados, en este caso iones metálicos, de adherirse, de absorberse en otros compuestos como pueden ser los coloides, por ejemplo. Entonces aquí tenemos pues una representación de cómo varía esa adsorción respecto al pH. Recuerden que el pH es una escala logarítmica y vemos representado ahí al plomo, al zinc, al cadmio, al cobre y al oro. Y vemos que, por ejemplo, pues en el caso del cadmio, pasando de 4 de pH a 5 de pH, pues prácticamente como que duplica su absorción. El 4 tiene casi 75, un poco más, 80 por ahí, y 5 pues tiene como casi 150, ¿no? Entonces vemos que en un solo, variando un solo valor de pH, la absorción puede duplicarse en el caso del cadmio, por ejemplo. Bien, entonces bueno, ya veremos más la importancia que tiene la acidez a la hora de la remediación cuando hablemos de esto. Y por último vamos a hablar de los macro y micronutrientes como propiedades químicas importantes. Esta imagen supongo que les sonará porque ya la vimos en ecología cuando hablábamos de los recursos. Les puse esta imagen porque me parece muy didáctica y por eso se la vuelvo a poner aquí, porque los nutrientes son recursos que necesitan los organismos. Pueden ser macro o micronutrientes dependiendo de la cantidad de esos recursos que se necesiten. Los que se necesitan en mayor cantidad son los macro y los que se necesitan en menor son los micro. Aparte de eso, pues unos son esenciales para unos organismos y otros para otros, ¿no? Entonces en esta imagen, recuerden, aquí de un color más clarito, están lo que son esenciales para la mayoría de los seres vivos, como el hidrógeno, el magnesio, el potasio, el calcio, el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, bueno, todos esos, ¿no? Vemos que esenciales para los animales son el sodio y el cloro, que no lo son para las plantas, y luego vemos pues, que hay otros esenciales para algunos seres, no en concreto, como para algunas plantas vasculares y algas, el boro, ¿de acuerdo? Como para, por ejemplo, algunas algas, el silicio, y el yodo para animales superiores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los nutrientes, que pueden ser macro o micronutrientes, que están en el suelo, y que también pueden formar parte de ese intercambio catiónico y reaccionar con los minerales o iones de metales pesados, ¿no? O de metales, iones de metales, ¿de acuerdo? Macro o micronutrientes. Vamos a ver ahora un poquito más en concreto los nutrientes que están específicamente en el suelo y que forman parte de ese sistema
intercambio y de asimilación por las plantas. Y estos nutrientes son, pues en primer lugar, los macronutrientes que se absorben por el suelo, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Esos son macronutrientes que se absorben por el suelo, como les decía. Y luego están los micronutrientes que se absorben, solo representan el 0,3%, que son el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el níquel y el molibdeno. ¿De acuerdo? Estos son los elementos más importantes para permitir la supervivencia de las plantas, ¿bien? Que se absorben por el suelo. Luego, además, están los absorbidos por el aire y por el agua, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son pues eso, el 92,5% que ahí aparece. Pero, en conjunto, macro y micronutrientes son fundamentales para el desarrollo de las plantas y según su porcentaje que sean necesarios se consideran de una manera o de otra. Pero todos son fundamentales, todos son nutrientes fundamentales, aunque se requieran en mayor o en menor proporción. Y bueno, ya casi para ir terminando la clase, les planteo aquí un reto, igual que la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada había un error en la última figura? Pues esta semana también hay otro error. A ver quién lo encuentra y quién es el primero que me lo dice. Venga, ánimo con ello y espero sus mensajes en el chat del equipo de manejo de contaminantes 2. Bueno, y con esto vamos a terminar la presentación de hoy, que no la clase, porque esta presentación ha sido un poco más cortita porque quiero que dediquen un poco de tiempo a una cosa que me parece que es importante y me ha hecho un pajarito que no tienen como mucha experiencia, no se les ha dedicado mucho tiempo a enseñárselo, ¿no? Son los ciclos biogeoquímicos. Entonces, he pensado que como no es que sean tan complejos, pero sí creo que es necesario o es más sencillo aprenderlos de una manera más gráfica, pues en vez de contárselos yo aquí con una presentación y uniendo ahí filas, como bueno, la semana pasada les mostré un poquito, les hablé del ciclo del nitrógeno a través de la humificación, ¿no? O sea, lo que quise introducirles es cómo la humificación forma parte del ciclo del nitrógeno, ¿bien? Entonces, bueno, esa última diapositiva de la semana pasada es el ciclo del nitrógeno y entonces explicarle todos los componentes, pues yo creo que es mejor que sea de manera gráfica. Y como no solo el nitrógeno es importante, sino también el del carbono, el del fósforo, son, digamos, los tres más importantes. Podría también haber otros, pero bueno, vamos a dejarlo en esos tres. Pues he decidido que dedicarle un poco de tiempo, yo no quitarles tiempo con la presentación y que ustedes lo dediquen de manera autónoma a visualizar unos vídeos, unos tutoriales que he buscado en internet para verlo de manera gráfica y que así lo aprendan de distintos puntos de vista. Porque les voy a proponer varios vídeos, ¿no? Cada uno de esos ciclos se pueden explicar de una manera u otra, ¿no? Entonces, les voy a poner en el aula virtual el link a unos tutoriales. Uno de ellos es de Khan Academy, o sea, de la Academia Khan, que, que es una academia muy famosa, renombrada, que surgió de la nada, un descendiente indio de Estados Unidos, indio de la India, ¿no? Que bueno, un universitario que estudió en Harvard y pues dándole tutorías a un familiar suyo, a una sobrina, a una prima, no me acuerdo quién, pues empezó a explicárselo así de manera telemática y cuando le pidieron más, tuvo más solicitud, al final decidió subirlo a YouTube y eso tuvo mucho éxito y al final ha constituido esta academia que es una academia al final que tiene como un espíritu formativo a nivel internacional. Está traducido a decenas de idiomas
para que estudiantes de todo el mundo puedan acceder a ello, ¿no? Digamos, bueno, ahora sí, hay todo, muchas cosas en YouTube, pero digamos que él fue el primero que lo hizo de una manera como más establecida y hay como productos de más calidad, ¿no? Entonces, aparte que tiene pues su origen era que llegar pues, a zonas de la India, de Pakistán, de Irán, de sitios donde la gente no puede ir a clase muchas veces, y entonces era formarles a través de este método, de esta academia, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa pues renombrada e encomiable. Y entonces por eso pues quiero que la conozcan, ¿no? La manera que lo presentan ellos tiene un componente un poquito más químico, digamos, lo vemos un poquito más a nivel molecular, o sea, se ha hecho como muy bien, de calidad, ¿no? Ya verán los gráficos para que entiendan ese componente un poco más molecular. Pero luego les voy a poner otro para que lo vean un poquito más global a lo mejor, que es de una manera un poquito más artesana, con una profesora y una pizarra, que lo explica en la pizarra, de manera que se ve todo un poco mejor más global, para ver cómo le guste. Y a ver si les pongo otros de una manera más animada, con dibujos, en el que se vea el ciclo, ¿no? Voy a ver si encuentro eso porque claro, hay algunos que se muestran cosas pero al final confunden o no son de calidad, etcétera, ¿no? Entonces les voy a poner los tres, o sea, dos o tres maneras, ¿no? Para verlo y ustedes así afianzan porque si me lo explican de una manera molecular y luego lo veo de una manera global y gráficamente, pues yo ya al final, con 5 minutitos de cada una de las presentaciones, pues tengo una manera, lo veo de manera general y afianzo bien en qué consiste, ya que creo que esto no lo tienen muy bien asentado, pues entonces creo que es importante para esta asignatura, incluso para su carrera, ¿no? Para todo, para agroecología, para otro tipo, o sea, para otro manejo de contaminantes, no solo en el suelo, ¿no? En el agua, etcétera, ¿no? Yo creo que estos ciclos biogeoquímicos, pues está bien que los tengan claros. Así que se lo voy a pedir que lo hagan ahí para que, como ya saben, como siempre se lo pido todo, que cuando tengan tiempito, que lo hagan y le dediquen un poquito de atención para afianzarlo y que comprendan bien estos tres ciclos importantes que yo creo que es necesario que conozcamos. Así que bueno, con esto me despido y nos vemos en la próxima clase. Un saludo chicos, chao.